pasamos a la petición 417 del 2009 y le voy a dar directamente la palabra al señor Dambra. Gentile Presidente, egregi membri della Commissione, sono onorato di... Señora Presidente, señorías, es para mí un honor que me reciban en el Parlamento Europeo como primer firmante de una petición dirigida al Parlamento Europeo para un Parlamento limpio. Esta iniciativa nace de la frustración por el fracaso de las instituciones italianas ante una ley de iniciativa popular prevista por la Constitución italiana y firmada por 350.000 ciudadanos el 8 de septiembre de 2007, que consideraba entre sus 3 puntos la inegibilidad de las personas condenadas. Han pasado ya 3 años y esa ley sigue estando en un cajón del Senado italiano, porque los parlamentarios que no han sido escogidos por los ciudadanos, pero que sí que están incluidos dentro de las listas electorales de la Secretaría del Partido, por lo que respecta a la separación de poderes, hacen algo más importante de lo que deberían ocuparse, como por ejemplo aprobar leyes que les interesan, como la ley Lodo Alfane, que en principio lo que hacía era crear un escudo para el primer ministro, que se aprobó en tan solo 10 días y que luego fue declarada como inconstitucional por el Tribunal Constitucional italiano. Como decía un gran presidente de la República Italiana, el señor Bertini, nosotros pensamos que la política se tiene que hacer con las manos limpias y por eso pedimos que se modifique el acto de 1976 sobre la elección de representantes del Parlamento Europeo por sufragio universal directo, anexo a la recomendación del Consejo del 20 de septiembre de 1976, de forma que ningún ciudadano condenado pueda ser elegido en el futuro al Parlamento Europeo. Mientras en la mayor parte de los ciudadanos europeos un ciudadano que sea condenado por un tribunal difícilmente va a poder encontrar un trabajo, por ejemplo, dentro de la función pública o incluso en el seno de este Parlamento, ni podrá, por ejemplo, adoptar un niño por la condena recibida, pues nada impide, en este caso, que alguien pueda ser elegido para el Parlamento Europeo. Basta con citar el ejemplo del señor Bonsignore, vicepresidente del Parlamento Europeo, condenado por intento de corrupción. Borghezio, del grupo EFD, condenado por incendio agravado por intento de discriminación. Patriciello, al que se ha condenado por financiación ilegal. Griffin, no inscrito, condenado por incitación al odio racial. Jean-Marie Le Pen, no inscrito, condenado en distintas ocasiones por racismo y o incitación al odio racial. En este periodo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, su presidente Carlo Casini, en un primer momento respondió a esta petición diciendo que no podía hacer nada porque ese tema no entraba dentro de las competencias de su comisión. La comisión AFCO, como decía, está valorando una propuesta de modificación del acto legislativo de 1976. Su ponente es el eurodiputado liberal inglés Andrew Duff. Consideramos que la modificación que se nos ha solicitado se puede inscribir en este contexto tal y como está previsto en el artículo 223 del Tratado. Todo ello para poder armonizar la legislación europea que hoy se remite para este tema a las distintas legislaciones nacionales. La consecuencia del actual marco legislativo es aquella por la que hoy en el Parlamento Europeo siguen estando como diputados distintos condenados. Nosotros lo que pedimos al Parlamento Europeo es que haga lo que ya se ha hecho en muchos Estados miembros. Basta con citar el caso de Austria, Dinamarca o el Reino Unido, donde alguien que ha recibido una condena superior a 1 año no puede ser elegido. Millones de personas se han dirigido a la Comisión de Asuntos Constitucionales y han enviado sus peticiones online a esta comisión. Creo que se necesita una investigación profundizada, tal y como se ha dado seguimiento, por ejemplo, a esas 18 peticiones que se han recibido sobre la situación de los desechos en Campania. Como se puede ver en la página 12 del estudio realizado por este Parlamento, que fue publicado en abril del año pasado en la página del Parlamento Europeo, un gran número de italianos y de europeos solicitan que los criterios de elegibilidad de los candidatos sean revisados. Si el Parlamento Europeo y los grupos políticos que lo forman no limpian en el seno de su propia Cámara, la situación podría empeorar
Y, de hecho, en las próximas elecciones, en concreto en el caso del PPE, podrían llegar algunos que han sido condenados por actos gravísimos, como Salvatore Cuffaro, condenado en caso concreto a 7 años por contactos con la mafia, o Marcello Dell'Utri, senador y miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, condenado, en este caso en rebeldía, a 7 años por concurso externo en asociaciones de tipo mafioso, por haber participado en las mismas, o incluso el mafioso Mangano, que el juez antimafia Paolo Borsellino definió como una de las cabezas al frente de las organizaciones mafiosas del norte de Italia. O, como se decía en una frase del juez Borsellino, en una fase decía, la sospecha a todas las partes políticas debería por lo menos llevarles a limpiar en su casa. No simplemente parecer honestos, sino ser honestos. Y sobre todo ver cómo se pueden resolver todos esos episodios y esos hechos inquietantes, aunque en el fondo no consideran un delito en sí.